Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número uno de chismecitos, noticias frescas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque les traigo una notición que sinceramente me ha dejado con la boca abierta. Sí, lo que están leyendo en el título es real, Can Yaman y Demet Özdemir. Bombazo inesperado el 4 de mayo de 2025. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Pues agárrense que vamos a ello. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización y formar parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas y las estrellas turcas. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can y Demet. Porque, vamos a ser honestos, ¿quién no recuerda la química explosiva que derrocharon en Erkenci Kuş, Pájaro Soñador? Esa serie nos enganchó a todos, y la conexión entre Kandibit y Sanem traspasó la pantalla, convirtiendo a Can Yaman y Demet Özdemir en una de las parejas más queridas y shippeadas del mundo del espectáculo. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional y consolidando su estatus como íconos de la cultura pop turca. Era imposible escapar del Can Feber. Después de Erkenci Kuş, ambos siguieron caminos separados, cosechando éxitos individuales y explorando nuevos proyectos. Can se fue a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, demostrando su versatilidad actoral y conquistando al público italiano. Además, aprendió italiano a la perfección, algo que sus fans admiramos muchísimo. Demet continuó arrasando en Turquía con proyectos como Doğu Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y la película Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, donde exploró diferentes facetas de su talento y consolidó su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Durante estos años, hemos visto a ambos involucrados en diferentes relaciones. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que acaparó titulares, pero lamentablemente el matrimonio no duró. Fue una noticia que nos entristeció a muchos, pero le deseamos lo mejor a ambos en sus caminos separados. Can, por su parte, ha mantenido relaciones más discretas, aunque siempre rodeado de rumores y especulaciones. Siempre hay alguna paparazzi tratando de captarlo con alguien nuevo, la vida de una estrella. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa ese bombazo inesperado el 4 de mayo de 2025? Bueno, aquí es donde entran las teorías, las especulaciones y por supuesto la información que he logrado recopilar para ustedes. He estado días y noches investigando, contactando fuentes, leyendo entre líneas, todo por ustedes. Primero, descartemos lo obvio. No creo que se trate de un reencuentro romántico. Si bien la esperanza es lo último que se pierde y muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo como pareja, la realidad es que ambos parecen estar enfocados en sus propias vidas y carreras. Además, la experiencia del pasado con la presión mediática y las expectativas del público probablemente les haya dejado una huella. El acoso de la prensa y la intensidad del fandom pueden ser abrumadores, imaginen vivir bajo ese microscopio. Entonces, ¿qué puede ser? Aquí es donde las posibilidades se abren. La teoría más plausible y la que considero más probable es que se trate de un proyecto profesional en conjunto. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos en una nueva serie o película que verá la luz el 4 de mayo de 2025. Esta sería la bomba definitiva, un terremoto en el mundo del espectáculo. Imaginen la expectación que generaría este anuncio. Después de años de separación, volver a verlos en pantalla sería un auténtico bombazo mediático. Los fans de todo el mundo estarían en vilo, esperando con ansias el estreno. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación no hablarían de otra cosa, sería una locura total. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Podría tratarse de una comedia romántica, un drama intenso, o incluso una serie de acción con toques de romance. La verdad es que las opciones son infinitas. Lo que sí creo es que si se concreta este proyecto, los productores buscarán explotar al máximo la química que existe entre Can y Demet, creando una historia que enganche al público y les permita brillar como actores. Apuesto a que los guionistas ya están devanándose los sesos para crear la historia perfecta. Pero, ¿de dónde viene esta información? Bueno, aquí es donde las fuentes se vuelven un poco más, digamos, nebulosas.
He estado investigando en foros de fans, leyendo comentarios en redes sociales, y hablando con algunas fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turco. He movido cielo y tierra literalmente. Algunos insiders sugieren que ya ha habido reuniones secretas entre los representantes de Can y Demet para discutir la posibilidad de trabajar juntos. Imaginemos esas reuniones. ¿En un café tranquilo? ¿En un lujoso restaurante? ¿Quién sabe? Otros afirman que se está buscando un guión que se adapte a sus perfiles y que les permita mostrar su talento actoral. Se dice que hay varias propuestas sobre la mesa, y que la decisión final está en manos de los actores. Por supuesto, nada de esto está confirmado al 100%. Hasta que no haya un anuncio oficial por parte de los actores o de las productoras involucradas, todo seguirá siendo una especulación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Yo escucho ese río y lo escucho fuerte. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que el bombazo se refiera a un evento especial o una campaña publicitaria en la que ambos participen. Podrían ser embajadores de una marca, aparecer juntos en un anuncio de televisión, o incluso participar en un evento benéfico. Esta opción, aunque menos emocionante que un proyecto actoral, sigue generando interés entre los fans. Imaginen a Can y Demet promocionando una marca de café. O colaborando en una campaña para proteger el medio ambiente. Esta opción sería menos emocionante que un proyecto actoral, pero aún así generaría mucho revuelo mediático. Can y Demet son dos de las estrellas más populares de Turquía, y cualquier cosa que hagan juntos siempre será noticia. Su influencia es innegable y su impacto en la cultura popular es inmenso. Pero volvamos a la teoría del proyecto actoral, que es la que más me entusiasma. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por Can y Demet? ¿Prefieren una comedia romántica ligera y divertida, o un drama más profundo y emocional? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan. Me interesa muchísimo su opinión, ustedes son los que mandan. Imaginemos una comedia romántica al estilo de Erkencikus, pero con personajes más maduros y situaciones más complejas. Can y Demet podrían interpretar a dos profesionales exitosos que se reencuentran después de años y se dan cuenta de que la chispa entre ellos sigue viva. Sería un éxito asegurado. O quizás un drama intenso donde interpreten a dos personas que luchan contra sus propios demonios y se encuentran en un momento crucial de sus vidas. Sería una oportunidad para que ambos actores demuestren su talento y exploren emociones más profundas. Incluso podríamos imaginar una serie de acción al estilo de Señor y Señora Smith, donde interpreten a dos espías que se enamoran mientras cumplen una misión peligrosa. Las posibilidades son infinitas. Y hablando de opiniones, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado, y es posible que el 4 de mayo de 2025 no pase absolutamente nada. Pero como dice otro dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como fan de Can y Demet, sigo soñando con verlos juntos de nuevo en pantalla. Mantengo la fe intacta. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Estamos hablando de mayo de 2025, lo que significa que todavía hay mucho tiempo para que las cosas cambien. Quizás ambos actores decidan tomar caminos diferentes, o quizás surja algún obstáculo que impida la realización del proyecto. El mundo del espectáculo es impredecible, en cualquier cosa puede pasar. Pero por ahora me quedo con la esperanza y la emoción de la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Creo que sería un regalo para todos los fans que los hemos seguido desde Erkencikus. Y quién sabe, quizás este bombazo inesperado sea el inicio de una nueva etapa en sus carreras. Cruzo los dedos para que se haga realidad. Mientras tanto, seguiré investigando, buscando pistas y manteniéndolos informados de cualquier novedad que surja. Y si ustedes tienen alguna información, alguna teoría o alguna especulación que quieran compartir, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Su participación es fundamental para este canal. Ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén trabajando juntos en un proyecto secreto que verá la luz el 4 de mayo de 2025. Hemos analizado diferentes teorías, desde un reencuentro romántico hasta una campaña publicitaria, pasando por la opción más probable, una nueva serie o película.
Hemos reconocido que todo esto son solo especulaciones, pero que la esperanza es lo último que se pierde. Hemos repasado todos los detalles, no se nos ha escapado nada. Hemos explorado el impacto que Erkencicus tuvo en sus carreras, el camino que han seguido por separado y las posibles razones por las que un reencuentro profesional sería tan emocionante. También hemos considerado los desafíos que podrían enfrentar al trabajar juntos nuevamente, como la presión mediática y las expectativas del público. Además, hemos hablado sobre la importancia de mantener la esperanza y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es fundamental recordar que hasta que no haya un anuncio oficial, todo son solo teorías. Pero como fans, tenemos derecho a soñar y a imaginar las posibilidades. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un ratito conmigo. Me encanta compartir estas noticias y chismecitos con ustedes. Lo hago con mucho cariño. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, todo cuenta. Ahora, antes de despedirme, les quiero pedir un último favorcito, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por ellos? Quiero saber sus opiniones. No sean tímidos, quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Hasta la próxima, mi gente guapa. No se olviden de sonreír.